Amigos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Zona Positiva a través de Portuguesa Televisión. Que te le gusta hablar de su amigo Robert Lucena. Bueno, los invito a visitar nuestras cuentas en Facebook como Zona Positiva Portuguesa para que te enteres de las actividades que estamos desarrollando. Por supuesto, el próximo curso de emprendimiento completamente gratuito que ya está publicado a la fecha para que te enteres de los ponentes y demás. Y también puedas disfrutar de las diferentes entrevistas que venimos desarrollando en Zona Positiva, Televisión y Radio. Hoy tenemos un programa bastante interesante en materia política. Nos está acompañando y tuvo que hacer un espacio en su agenda para poder acompañarnos el ex candidato presidencial, actual coordinador de la organización política UPP 89, Reinaldo Quijada. Muy buenas noches, bienvenido a Zona Positiva Televisión. Gracias, Robert, gracias por micrófono. Gracias por la invitación. Agradecidos por tener la gentileza de cuadrar tu agenda para poder acompañarnos prácticamente en exclusiva para Portuguesa Televisión, tu visita acá en el estado portuguesa. Elecciones del 9 de diciembre, elecciones municipales. ¿Cómo se prepara esta organización política ante la mayoría de la oposición venezolana que señala que estos procesos son fraudulentos? ¿UPP 89 participará o se abstendrá de esto? No, UPP 89 va a participar, y no solo en este proceso electoral, en todos los procesos electorales que se avecinen. Nosotros consideramos importante, sin embargo, no perder en perspectiva que podemos entender que una parte de la población siente que unas elecciones municipales no es el elemento fundamental cuando hay una crisis económica tremenda, y nosotros le hemos dicho a nuestra gente en los estados que es necesario mantener la vinculación entre los dos temas, ni desvincularnos del tema de la crisis profunda que vive el país y seguir haciéndole propuestas, porque esa ha sido nuestra línea, Robert, hacer una oposición constructiva y permanentemente estar haciendo propuestas. Incluso nosotros hemos aceptado el diálogo al cual convocó el presidente Maduro, que no se ha cumplido, eso lo podremos hablar más adelante, pero para no desviarme del tema. Y el tema de las elecciones municipales también nos parece importante, primero porque es la estructura de base, es la estructura donde un partido como UPP 89, que está pensado desde los liderazgos de base, los liderazgos comunitarios, debe ir construyendo realmente su estructura. Entonces nos parece muy importante, nosotros le estamos diciendo a los que van a ser eventualmente nuestros candidatos y candidatas, que sin embargo es importante no quedarse en el tema de lo local es importantísimo, pero debe estar enmarcado en todo el contexto nacional que estamos viviendo, que es realmente muy delicado para el país. UPP 89 participó en las elecciones presidenciales, no generó un margen significativo de votaciones. La pregunta, ¿le corresponderá a UPP entrar en el proceso de validación pautado por el órgano electoral el próximo 13 de agosto o está habilitado ya para poder generar un proceso de postulación a candidatos? No, nosotros estamos habilitados, nosotros no tenemos que participar en ese proceso de revalidación y ahí también entiendo unos 30 partidos entre nacionales, algunos y regionales, que también van a buscar validarse, creo que ahorita en fecha cercana en el mes de agosto. No es el caso de UPP 89, que estamos ya convalidados. Recientemente el presidente de la República anunció una postergación a la reconversión monetaria que ya en oportunidades pasadas se ha diferido en reiteradas oportunidades. ¿Qué opinión le merece esto al respecto y por supuesto las implicaciones o visiones que usted maneja en materia económica? Mira, la reconversión monetaria es una necesidad de carácter pragmático, eso no es una medida económica. Escuchar, por ejemplo, al vicepresidente Tarek El Aissami diciendo que la reconversión monetaria va a permitir frenar las presiones inflacionarias, eso no tiene absolutamente ningún sentido. No es una medida económica, simplemente que llega un momento que por razones de orden práctico tú tienes que tener un nuevo cono monetario, porque puede llegar el día de mañana y muy cercano que una canilla de pan podía costar 30, 40 millones de bolívares. Pues. Entonces, bueno, llega un momento que no se hace manejable
la moneda se hace muy compleja. Y entonces, bueno, por eso se le están quitando, primero dieron 3-0, después 5-0, me parece más racional quitarle 5-0, porque 3-0 no iba a durar nada con la hiperinflación que hay, que además, Robert, es tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los índices de inflación mes a mes, cada vez el crecimiento es mayor, es decir, es exponencial el crecimiento. Y no hay absolutamente ninguna medida que haya anunciado hasta ahora el gobierno nacional que permita hacer pensar que la inflación se va a detener. Lo que ha planteado, lo que ha asomado hasta ahora, no ataca el tema de la inflación, que lo puedes atacar por una de dos vías, produciendo más, y no hay nada que haga pensar que el aparato productivo se está activando o reactivando o reimpulsando, y dejar de emitir dinero inorgánico, es decir, dejar de financiar el déficit fiscal por vía de la emisión de dinero inorgánico. Ninguna de esas dos cosas la está haciendo, eso es fundamental. Es decir, los equilibrios macroeconómicos son algo así como el ABC, pues en economía, que tú los tienes que lograr. Ahí no hay fórmulas mágicas. Ahora, hay algunos especialistas que indican que este proceso de devaluación, de reconversión, a quitarle 5-0, lo que está es ocultando un incremento abrupto que se va a generar en los servicios públicos, gasolina y demás. ¿Qué tan cierto pudiese ser eso? Sí, bueno, indudablemente, cuando la moneda más pequeña sería de 50 céntimos, que serían equivalente a 50.000 bolívares actuales, indudablemente que es para pensar en eso. Pero no, nosotros simplemente creemos que bueno, se está haciendo y por supuesto que lo tenemos que compartir, porque, repito, es una necesidad pragmática, pero no es una medida económica como tal. Una reconversión monetaria no es una medida, es algo así como que si tú me cambiaras el color de los billetes y me dijeras que es una medida económica, ¿no? Cambiaste el color de los billetes y le pusiste unos símbolos distintos a los billetes y ya está, sería más o menos equivalente, pues, para poder explicarme. En todo caso, bueno, las presiones inflacionarias van a seguir mientras no se tomen otras medidas como las que señalé anteriormente. Prácticamente el país se encuentra completamente paralizado. Más de 5 millones de venezolanos se han ido del país. ¿Hay expectativas de poder sacar el país hacia adelante en las condiciones actuales de mantener el rumbo que lleva el Ejecutivo Nacional? Mira, lamentablemente yo tengo que decir que pareciera que no, pero es que, Robert, no hay medidas económicas. Sigue el gobierno sin tomar ningún tipo de decisión. Lo que te plantea no tiene mayor sentido, es decir, ya hablamos de la reconversión monetaria, que ya dije que no es una medida económica como tal. Después me está planteando anclar el bolívar al petro. El petro no es una moneda reconocida mundialmente. Cuando uno habla, por ejemplo, del patrón oro, ¿por qué en un momento dado la referencia en el mundo fue el patrón oro? Todavía el dólar americano no era una referencia, y entonces la que existía era el patrón oro, y el nombre mismo lo indica. El petro no es una referencia a nivel mundial, entonces eso desde el punto de vista económico no tiene ningún significado, como tampoco tiene ningún significado que tú le digas al Banco Central de Venezuela o le asigne unos pozos petroleros. Eso tampoco tiene ningún significado desde el punto de vista económico. Eso es algo así, como que si uno decidiera o el gobierno decidiera mañana que a todos los venezolanos nos van a regalar un barril de petróleo. Entonces, bueno, tienes un barril de petróleo de 42 galones, 159 kilos, que es lo que tiene un barril de petróleo, y lo tienes en tu casa. Y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Es decir, vas a ir a un supermercado, vas a ir a una panadería a comprar algo con ese barril de petróleo. No tiene ningún sentido. Entonces, desde el punto de vista realmente operativo, para tú emitir, por ejemplo, bonos de la deuda y decir que bueno, que lo vas a respaldar con el petróleo, eso se respalda realmente
con las reservas internacionales, con la confianza que hay en el país, con las cifras macroeconómicas, sabiendo cuánto es la inflación, cuánto es realmente el crecimiento del Producto Interno Bruto, el decrecimiento, etcétera, etcétera. Y el Banco Central de Venezuela dejó de publicar, por decisión del gobierno nacional, todas las cifras macroeconómicas. Esta es la mejor manera para que no haya confianza en un país. Hablando de confianza, ¿qué impresión le merece la eliminación o derogación, sería el término correcto, de la ley de ilícitos cambiarios recientemente desarrollada o ejecutada por la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, la ley de ilícitos cambiarios o la derogación es una necesidad. De hecho, nosotros llegamos a plantearlo, yo lo llegué a plantear como propuesta de gobierno cuando hablamos de la necesidad de buscar, incentivar la inversión extranjera, que eso tenía que pasar por la derogación de algunas leyes, como la ley de ilícitos cambiarios, la ley que ampara el Asundé. Está bien, pero no es lo único, y no es que ahora estamos diciendo lo contrario, no, es que tú no puedes pensar que la inversión extranjera solamente eliminando la ley de ilícitos cambiarios va a llegar al país. La seguridad jurídica, por ejemplo, es importante. Repito lo que dije hace un rato, que hay un equilibrio en las cuentas macroeconómicas, eso es importante, eso es lo que va a ver un inversionista, que no hay una inflación tan inmensa como la que hay, que exista un Banco Central de Venezuela que ejerza el poder monetario y lo ejerza realmente de manera independiente y autónoma. Esos son todos elementos que va a ver un inversionista, no solamente que la ley de ilícitos cambiarios haya sido derogada. Entonces, uno podría decir, bueno, es un paso, sí, pero de nuevo, el gobierno pone una curita, pone un parche en un aspecto de la economía. Es como cuando uno ha hablado, y en un estado como Portuguesa importante, de la agricultura. La agricultura comprende un conjunto de materia. Entonces no se trata de simplemente tocar un aspecto de la agricultura, son muchos aspectos. Nosotros en el programa de gobierno decíamos que la agricultura es algo así como una orquesta donde todos los instrumentos deben tocar de manera armónica. Y no es lo que hace el gobierno. Entonces el gobierno toma algunas medidas muy puntuales y piensa que eso es una política económica. Eso no es una política económica. Muchas personas dicen que la necesidad de generarse un diálogo es una cortina de humo que maneja el gobierno para sencillamente ganar tiempo. En tiempos pasados se han desarrollado de manera efectiva 2 intentos de diálogo con la oposición tradicional venezolana y uno fallido. UPP 89 plantea la necesidad de generar un nuevo diálogo. ¿No cree usted que se generaría un proceso de continuidad y alargue de parte del gobierno el hecho de asumir un diálogo como tal? Mira, si nos remitimos a la evidencia, lo que tú estás diciendo es muy cierto. Sin embargo, bueno, hay un país que está padeciendo, que está sufriendo, hay una población que realmente está abrumada por la situación económica, y eso llama a los actores políticos a tener la necesidad de sentarse con quien detenta el poder, en este caso el gobierno nacional. Nosotros hemos insistido en eso, nosotros hemos dicho a la oposición, al resto de la oposición, o la oposición tradicional como tú le llamaste, que hablar de diálogo no significa ser complaciente ni claudicar en sus principios, y al gobierno le estamos diciendo que tampoco pretenda que va a ser un diálogo donde tiene que superar, lo cual ha sido una característica del gobierno, el rechazo a todos aquellos sectores que no elogian la línea política oficial. La idea nuestra es dialogar, pero dialogar con sinceridad. Deberían ser incluso reuniones, no tienen por qué ser reuniones televisadas. Un diálogo se puede hacer perfectamente a puertas cerradas para decir las cosas con contundencia, y en un momento dado, posteriormente, se da una declaración a la prensa. En ese diálogo, creemos nosotros, el diálogo del gobierno es un diálogo más mediático, más de mostrar qué están haciendo, que de hacer realmente. Ese diálogo, pues si no es serio, si no es sincero, realmente no va a llegar a ningún punto. Para nosotros, creemos que eso es lo que ha venido sucediendo. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros hemos dicho, bueno, no, pero estamos
dispuestos a sentarnos a dialogar en función del bienestar del país. Porque lo que tenemos que plantearnos es que hay un país dolido, un país golpeado y una población que está en esas condiciones. Entonces es necesario buscarle soluciones y todos tenemos una responsabilidad en este sentido. En las elecciones pasadas del 20 de mayo prácticamente 4 venezolanos de cada 10 acudieron a votar y muchas personas generan el proceso de señalamiento como que es el gobierno nacional quien está generando todos los males. ¿Qué diferencia habría entre un eventual gobierno de UPP 89 o un saliente de PSV cuando las dos son tendencias de izquierda? Mira, me parece interesante la pregunta. Sí, ambos representamos corrientes de izquierda y hemos estado vinculados al proceso revolucionario, pero yo diría de manera muy distinta. A nosotros nos ha apartado del gobierno lo que nosotros llamamos la visión de la política. Nosotros entendemos la política desde la dimensión ética de la política. Nosotros creemos que el gobierno entiende la política desde la dimensión del poder por el poder en sí mismo, donde perpetuarse en el poder pareciera ser el elemento fundamental. Y cuando uno habla de la valoración ética de la política, también habla de una relación con el ciudadano, con el país de manera distinta. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, por ejemplo, valoramos el conocimiento, valoramos el trabajo como valores fundamentales de una sociedad. Aquí se ha despreciado totalmente ambos valores que son fundamentales. Uno ve que cualquier persona asume cualquier cargo y nosotros decimos que eso es parte de una deshonestidad. No es corrupción desde el punto de vista que se roban unos reales, pero también es lo que podríamos llamar deshonestidad intelectual, que alguien, por ejemplo, y con todo respeto hacia él, como el general Manuel Quevedo, asuma la presidencia de PDVSA y asumiéndolo él mismo diga al país que él no sabe nada de petróleo, para nosotros es algo inaceptable totalmente. Eso es parte de una deshonestidad intelectual. Eso debería llevarlo a él a decirle, mire, presidente, póngame como ministro de Defensa, póngame como ministro de alguna otra, no sé qué otra profesión tendrá el ministro Manuel Quevedo, pero yo de petróleo no sé nada. Tú tienes que buscar en todas las áreas y abrirse hacia el país. Tú no puedes gobernar un país con un grupito de gente, siempre la misma gente, lo hemos visto, cómo rotan los ministros, hay varios ministros que han tenido 5 o 6 carteras totalmente distintas una de otra. Eso es totalmente, y fracasan en todo, pero como es la persona de confianza, entonces es el que ponen. Normalmente incluso nosotros consideramos que hay una suerte de complejo de inferioridad porque ni siquiera buscan asesoramiento. Cuando uno habla del diálogo, por ejemplo, y uno está diciendo, mira, vamos a hacer un diálogo a puerta cerrada, ¿no? El país ni siquiera tiene que escuchar lo que te vamos a decir, si el temor es que se enteren de las críticas que podemos hacer, pero hacerle aporte y escuchar y estar abierto hacia eso, pero no lo hacen. Entonces, nosotros consideramos que este es un gobierno excesivamente mediático o insoportablemente mediático. Todo lo hace para mostrar que está haciendo más que para mostrar, incluso en los programas sociales. Yo lo señalé cuando fui candidato presidencial. Uno va a una feria socialista y lo que se gasta en montar todo el tinglado, tarima, equipo de sonido, plantas eléctricas, equipo de aire acondicionado, toldo, mesa, silla, todo lo que se gasta es mucho más lo que le queda en la comunidad. ¿Por qué tú tienes que gobernar de esa manera? ¿Por qué tú no puedes trabajar de la mano con las comunidades y solucionar problemas? Porque todo lo tienes que estar mostrando y sobre todo no se trata de no comunicarse, pero lo que se trata es que tú no lo hagas por mostrar que estás haciendo algo. No, esa es tu función como gobierno. Los gobiernos deben ejecutar política y en un momento dado trabajar, y pueden trabajar de la mano callada, porque trabajar de la mano y de manera callada con el pueblo muchas veces implica mucho más gasto. Pero aquí no todo, aquí se refacciona una arteria vial y se le pone el alumbrado público, se gasta más en propaganda diciendo que el gobernador tal hizo
refaccionó esa arteria vial de lo que cuesta repararla. ¿Cuál es la propaganda? La propaganda es que eso funcione los 365 días del año, porque después se daña al mes, pero se gastó toda esa plata en propaganda y en todo eso. Entonces, esa forma de entender la política, una forma que yo llamo mediática de entender la política, entonces toda una retórica permanente de anuncios de lo que se va a hacer, y que nunca termina haciéndose. Reinaldo, para tu concepto y juicio, ¿qué es mejor o qué fue mejor? ¿La cuarta o la quinta? Mira, la Cuarta República nosotros siempre la criticamos muchísimo, sobre todo por un elemento que caracterizó a la Cuarta República, que es la exclusión social. En la Cuarta República habían, vamos a decir, venezolanos de primera y después venezolanos de tercera, cuarta, quinta categoría. Habría grupos económicos que eran grupos económicos privilegiados. Muchos de esos grupos se montaron, en eso tiene razón el gobierno, en que tenían influencia en el gobierno de turno. Aquí hubo ministros como Pedro Tinoco, por ejemplo, que pasó de un grupo bancario privado a ser presidente del Banco Central de Venezuela. ¿Eso no se ve en la Quinta República y en niveles? No, es que justamente, entonces se inicia de esa manera, cuestionando eso y cuestionando también una corrupción que en la Cuarta República se decía que era una corrupción que estaba institucionalizada. Se comienza a enfrentar eso. Recordemos, por ejemplo, cuando se busca la reestructuración del Poder Judicial en los primeros 3 años, se despiden 400 jueces, se buscaba eso, se iba hacia eso y comienzan todos los programas sociales de inclusión social. Lo que pasa es que todo eso se fue desvirtuando. Y entonces lo que tenemos hoy en relación a la Cuarta República, pero lo que tenemos hoy, no lo que fue en sus inicios la Quinta República, nosotros valoramos y rescatamos esos momentos, esos primeros años, donde incluso a pesar de que se cometieron muchos errores en materia económica, hubo un aumento sostenido del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Entonces hubo una serie de elementos realmente esperanzadores que además generaron, y por eso lo generaron, un entusiasmo no solo a nivel de Venezuela, sino a nivel continental y mundial. Pero todo eso se ha venido desvirtuando y uno considera que hoy día un partido como el PSUV es mucho más sectario que partidos como Acción Democrática y COPEI. Y uno los denunció 1000 veces como sectarios, pero el PSUV es más sectario todavía. Los niveles de corrupción, mira, yo no tengo una medida para decir dónde hay más. Hubo muchísima corrupción en la Cuarta República, pero ahorita la corrupción es realmente impresionante. Entonces no, lo que yo diría es que la Quinta República de hoy se parece mucho a la Cuarta República de ayer. Reinaldo, nos indica se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de echarte ese viaje de Caracas para acá, estar con nosotros en Zona Positiva Televisión. Señores, llegamos a la parte final. Espero les haya parecido interesante la entrevista que sostuvimos con el ex candidato presidencial y actual coordinador de la organización política UPP 89, Reinaldo Quijada. Dios nos lo permita, será hasta el viernes 8:30 de la noche, cuando tendremos un programa que será, estoy seguro, de su interés. Se les quiere. Chao, chao. Feliz fin de semana. Solución, confianza y seguridad son su principal objetivo. Su tranquilidad es su satisfacción. Abogado Robert Lucena le atenderá sus asuntos en materia civil, mercantil, penal, laboral y agraria. Un profesional de las leyes a su servicio. Abogado Robert Lucena. Teléfono 0414-956-0774.